Hermanos de Futbolistas para Cristo, buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Omar Azpeiti y soy pastor en la ciudad de Pachuca. Hoy me gustaría hablar de un tema que muchos creemos conocer, pero en la realidad y en la práctica estamos alejados de él, y es el tema de la santidad. Pero antes, lo invito a abrir sus Biblias en 2 de Tesalonicenses 2:13 y leamos hasta el capítulo 17. Y dice de esta manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante vuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Me gustaría iniciar esta enseñanza con la afirmación de que Dios es santo por naturaleza. La Biblia hace mucho hincapié en la santidad de Dios. De hecho, no hay ningún otro atributo de Dios que haga tanto énfasis en la Biblia. Es decir, usted no encontrará en la Biblia que Dios es amor, 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 o que Dios es poderoso, 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 o Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. En la Biblia solo encontramos que Dios es santo, santo, santo. Es por ello que nosotros debemos de ser santos, porque ahora le pertenecemos por precio de sangre, y así como Él es santo, nosotros debemos de ser santos. Pero hay conceptos de santidad que debemos de aclarar y sobre todo debemos de entender. Es probable que en muchas predicaciones haya escuchado de términos como santificación, santificación progresiva, santo, santificar. Pero entender estos términos nos llevará a una mejor comprensión de la Biblia y sobre todo a una mejor comprensión de lo que significa ser santo o apartado. Así que el primer término que veremos es santo. La palabra santo es un adjetivo que se usa para calificar a una persona, animal o cosa. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de este adjetivo. El aceite de consagrar que encontramos en Éxodo 30, 31 al 33, los artesanos no deberían de copiar la fórmula de este aceite para nada ni para nadie. Éxodo 30, 31 dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Y más adelantito encontramos lo mismo para el perfume que se usaba en el templo o en el tabernáculo. Otro ejemplo tenemos el día de reposo en Éxodo 35:2, que para nosotros debería de ser el día en que nos reunimos o descansamos. Éxodo 35:2 dice de esta manera: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, es decir, apartado. Día de reposo para Jehová, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. El santuario es santo, y lo vemos en Levítico 16:33. Y harás la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. El sacerdote también es santo a su Dios. En Levítico 21:7 dice de esta manera: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. También tenemos que el pueblo es santo para Jehová. En Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en Levítico 27:9 también hay animales que son santos. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo.
Recordemos que en la antigüedad los sacerdotes, cuando había un holocausto, los sacerdotes con un tenedor grande sacaban carne para ellos, pero cuando el animal se ofrecía especialmente para Jehová, simplemente por el hecho de serlo para Jehová, de hacer una ofrenda a Jehová, de ese todo el animal era santo y todo el animal era consumido. Todos estos ejemplos son personas, animales o cosas que adquieren el adjetivo calificativo santo, no por naturaleza, sino porque son dedicados a Jehová y Él es quien los hace santos. La Biblia no habla de santos elevados al cielo como San Juditas o San Pedro o San Pablo. Lo que sí dice la Biblia es que nosotros somos santos porque tenemos al Espíritu Santo que nos da ese adjetivo calificativo. Somos hechos santos por Él y para Él, como lo dice 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ustedes que han recibido al Señor en sus vidas son santos. William Evans, un gran teólogo, dice, si una persona no es santo, no es cristiano. Si es cristiano, es santo. En el Nuevo Testamento se usaba a menudo para referirse a los hermanos, como cuando Ananías recibe visión del Señor y le dice que vaya a tal lugar para sanar a Pablo. Recordemos que Pablo perseguía a los cristianos y en el camino a Damasco el Señor se le aparece. Después de que Pablo se pone a sus pies y a su disposición, le dice, ve a tal lugar y ahí yo te enviaré a alguien. Y al mismo tiempo Ananías recibe una visión y le dice el Señor Jesús, que vaya a tal lugar, a tal calle, a tal casa y que allí encontrará a Saulo. Y en Hechos 9:13, Ananías le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Recordemos que les estoy diciendo que la palabra santo se usaba para referirse a los hermanos. Otro ejemplo en Efesios 4:2 y Colosenses 1:4 también es usada para referirse a los hermanos. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si cambiamos esa palabra de santos, diría, a fin de perfeccionar a los hermanos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Colosenses 1:4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y también en Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Aquí hay algo muy interesante, las palabras hacer no están en el texto original, así que debería de decir llamados santos. Pero hay otro término que debemos de aclarar y no es un adjetivo como este que acabamos de ver, ahora es un verbo y ese verbo es santificar. No entraré mucho en detalle acerca de esta palabra, ya que al ser un verbo es una acción para, en este caso, calificar a un sustantivo. Vayamos a Hebreos 13:12, dice de esta manera, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús realizó el verbo de santificar al pueblo mediante su propia sangre. Creo que no es muy difícil de entender. Santificar es la acción, es decir, el verbo, para hacer santo a algo o a alguien. Esta acción siempre llevará consigo otra acción conjunta para llegar a dicho fin. Santificará a algo o a alguien. Tenemos el caso de Jesús que padeció fuera de la puerta. Es decir, Jesús santificó al pueblo padeciendo fuera de la puerta. En Joel 2:16 nos dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Cómo vamos a santificar esta reunión? El versículo 15 nos dice cómo. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Siempre habrá una acción de parte de Dios o de parte nuestra para santificar algo o alguien. Por último, veremos un sustantivo. Así como lo escuchó, es un sustantivo. Y aquí voy a entrar un poco más en detalle.
La santificación es un sustantivo femenino que indica el acto o proceso de adquisición de la santidad o de convertirse en santo. El significado básico para que lo entendamos nosotros es el siguiente. Número 1, poner aparte o separar. Lucas 1:72 dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Es decir, un pacto diferente a los demás. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo apartado para el Señor. Recuerde que el primer concepto que estamos viendo es poner aparte o separar. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, apartado para Dios. Ahora, número 2, es separado del uso común. Este es otro concepto que debemos de entender. Hebreos 9:25 dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El lugar santísimo era separado del uso común, por eso entraban una vez al año. Para los que tienen una iglesia con estrado al frente, fuera de la iglesia son los atrios. Donde se sienta la gente es el lugar santo y donde predica, por lo regular, cuando es un estrado o un lugar alto, donde predica el pastor, ese es el lugar santísimo. Nadie podía entrar allí. El sacerdote entraba una vez al año con el sacrificio del expiatorio y rociaba la tapa del propiciatorio. La rociaba una vez al año con la sangre de ese cordero sin mancha para perdón de todos los pecados. Cuando Cristo murió, recordemos que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y entonces nosotros tuvimos libre acceso a ese lugar. Pero ese lugar era separado del uso común. En Lucas 11:2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios debe de ser de uso exclusivo solo para referirnos a Él. Los escribas en la antigüedad, cuando escribían y copiaban la Biblia y los textos bíblicos, cada vez que escribían el nombre de Dios, quebraban la pluma y tomaban otra nueva, porque el nombre era tan santo que no podía repetirse. El nombre de Dios, de hecho, hoy en día lo conocemos como Yahvé o como Jehová. Sin embargo, la pronunciación correcta se ha perdido porque el nombre era tan santo, tan santo, tan santo que no se usaba. Estaba separado del uso común. Ahora, número 3. También esta palabra es para poner aparte para el uso de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo nos explica que en todo somos puestos aparte para que Dios nos use. Estamos separados para el uso exclusivo para Dios. Y número 4, estamos separados del pecado. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Y primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Debemos de estar separados del pecado. Ahora hay 3 tipos de santificación, hermanos. La primera es la santificación posicional. Todo creyente la tiene por medio de la muerte de Cristo. Es algo instantáneo al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y es posible que no sea mostrada en nuestras vidas inmediatamente. Este tipo de santificación es una verdad incambiable en usted y en mí. Es decir, cada vez que alguien acepta a Cristo en su corazón, automáticamente es santificado. Primera de Corintios 1:2 nos dice,
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. También 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y 1 Corintios 6:11 nos dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, si usted lee 1 Corintios y 2 Corintios, usted entenderá que estos hermanos hacían cada atrocidad. Muchas veces por desconocimiento, pero siempre Pablo los llamó santos, que ya eran santificados por la sangre de Jesús, que ya eran santificados por el Cristo. Así que usted es santificado por medio de la sangre de Jesucristo al recibirlo en su corazón. El segundo tipo de santificación es la santificación progresiva. El creyente necesita experimentar la santificación más y más en su vida diaria. Tiene que ver con nuestra experiencia. Comienza en el nuevo nacimiento y se va desarrollando a lo largo de nuestra vida cristiana. Implica un conflicto diario, escúchelo bien, mi hermano. Implica un conflicto diario de nuestra nueva naturaleza en Cristo con la vieja naturaleza que es la carne. Día a día vamos a estar luchando con esas dos naturalezas. 2 Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí mismo en el 4:7 nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Estos versículos nos dicen claramente que nosotros debemos de ir progresando en nuestra santificación, debemos de irla perfeccionando, debemos de irla trabajando para que cada día seamos más santos. Y por último, hermanos, tenemos la santificación perfeccionada. Es la transformación final del creyente a la imagen de Cristo en su venida. Esta santificación, hermanos, solo va a ocurrir de dos maneras. Cuando Cristo venga y nos encuentre y nos lleve con Él y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, o cuando muramos y entremos a su presencia seremos perfectamente santificados. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y Filipenses 1:6, un versículo que me gusta mucho, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, usted no es perfecto, es verdad, pero es perfectible y un día el Señor va a venir por los suyos y nos hará perfectos en su presencia. No se preocupe por ahorita ser perfecto, preocúpese por trabajar su santificación. Como conclusión vayamos a Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, tenemos provisión adecuada para la victoria por medio del poder del Espíritu. No hay ninguna referencia bíblica que indique que usted y yo podemos erradicar el pecado en nuestras vidas por completo. De hecho, 1 de Juan 1:8 al 2:1 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi hermano, hemos pecado.
Pecamos y seguiremos pecando, pero eso no significa que tenemos licencia, que tengamos permiso para ir pecando. Lo que sí dice la Biblia es que el pecado no debe de gobernarnos como lo menciona Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A esa gracia, hermanos, debemos de acudir, porque Jesús ya nos santificó. Nuestra naturaleza es una naturaleza santa. Andemos como nuestra nueva naturaleza nos marca. Andemos en santidad. Hermanos, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que estas palabras le ayuden en su vida diaria. Dios los bendiga y espero verlos muy pronto.